perfil profesional del doctor Nicolás. Él es doctorado en matemáticas en la Universidad de Notre Dame. Estudiante de doctorado. Doctorando. Doctorando. Estudiante de doctorando en matemáticas en la Universidad Notre Dame du Lac, Indiana, Estados Unidos. Magíster en matemática pura y lógica matemática por la Universidad de Manchester, Reino Unido. Licenciatura en matemática por la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia. Un gusto, querido Nicolás, contar contigo, con tu tiempo y poder compartir todos tus conocimientos dentro de este congreso. Muchísimas gracias. Podemos empezar cuando tú gustes, mi querido amigo. Ok, muchas gracias por la presentación. ¿Todos me pueden escuchar sin problema? ¿Sí? Se escucha muy bien por este lado. Ok, gracias. Muchas gracias por la oportunidad de hablar en el Congreso de Sobolmat. Esta es la primera vez que doy una charla para el Congreso, pero estoy muy feliz. Agradezco mucho bueno, aquí no está Santiago, pero Santiago, a Jimmy, a todas las personas que han organizado, a Rommel, y bueno, lamento que hubieran problemas técnicos, pero yo también estoy muy feliz de poder comenzar a hablar. Ok, entonces, bueno, mi charla se llama Lógica para estructuras métricas, pero okay, voy a hablar al respecto de este tema, pero hacia el final de la charla. Voy a comenzar con algo un poco más, un poco diferente, pero voy a mostrar cómo esto está relacionado con la lógica para estructuras métricas. Okay, voy a comenzar con un poco de teoría de grafos. Así me permiten un momento poner esto como presentación. Muy bien, voy a comenzar con teoría de grafos. Y voy a hablar un poco sobre un teorema de Chemeredi, que se llama el teorema de regularidad. Luego voy a hablar de cómo ese teorema se puede hacer un poco más fuerte. No es una generalización, sino más bien podemos pensarlo quizás como una especificación del teorema, pero que se puede realizar con herramientas de la lógica. ¿Ok? Y una vez que hagamos eso, voy a comenzar a hablar de una posible extensión de ese teorema a un contexto un poco más amplio, que voy a llamarlo de grafos con peso. ¿Ok? Vamos a ver cómo ahí es donde entra la lógica continua y cómo esa lógica continua se ha realizado. ¿Ok? Muy bien, entonces, de nuevo, lo primero que voy a hacer es hablar de teoría de grafos. Voy a hablar sobre un teorema de regularidad, el lema de regularidad de Chemeredi, ¿okay? Que es bastante conocido, pero que de nuevo nos va a servir como motivación para hablar sobre teoría de modelos. Ahora, una pequeña advertencia es que voy a trabajar exclusivamente con grafos bipartitos, porque simplifica la notación, simplifica las ideas en general, ¿ok? Pero eso no significa que no exista una versión general. Existe una versión general del teorema de Chemeredi para grafos finitos, pero yo voy a trabajar exclusivamente con grafos bipartitos, que son grafos cuyos vértices se pueden dividir en dos conjuntos, ¿ok? Se dividen los vértices en dos conjuntos y las aristas están entre los dos conjuntos, pero nunca dentro de ninguno de los dos conjuntos, ¿ok? Es como que divides los vértices en dos partes, de ahí viene el nombre bipartito, y las aristas están entre las partes, pero no sobre sí mismas, ¿ok? Muy bien. Y por cierto, si tienen cualquier pregunta, por favor, me la hacen en cualquier momento. No sé si pueda leer sus comentarios en el chat, pero si alzan la voz, yo con mucho gusto respondo en cualquier momento. ¿Ok? Ok, entonces tenemos que comenzar primero, bueno, hablado de qué es el lema de regularidad de Chemeredi, por lo tanto tenemos que definir lo que significa regularidad, ¿no? Entonces voy a comenzar con una definición de lo que es un grafo regular salvo epsilon. ¿Ok? Esto es una noción aproximada y todo lo que vamos a ver son en general nociones aproximadas. ¿Ok? Pero esta noción de regularidad tiene que ver con la distribución de las aristas en el grafo. ¿Ok? Entonces tenemos esta definición, que no es muy complicada, parece un poco difícil, pero una vez que la leemos no es tan complicada. Tenemos un grafo G que tiene partes B y W, que son los conjuntos de vértices, ¿no? B y W, y tenemos E, su conjunto de aristas. Luego escogemos un epsilon mayor que 0, y vamos a decir que este grafo es epsilon regular si cada vez que tomo un subconjunto A de la primera parte del
del conjunto B de vértices, que es lo suficientemente grande, o sea, su orden, el número de elementos que tiene es mayor o igual a epsilon por el orden de B, ¿ok? Y para cada B subconjunto de la segunda parte de W, que es igualmente grande, ¿ok? Tenemos que esta inecualidad, ¿ok? Que nos dice que dos números, dos de esos dos cocientes están muy cerca uno del otro, ¿ok? Están a distancia epsilon. Ahora, ¿qué son estos cocientes? Bueno, el de la izquierda nos dice el número de vértices, el número de aristas entre A y B en el grafo, ¿no? Eso es E intersección A por B. El número de aristas entre elementos de A y B, dividido por el número total de pares de vértices. En otras palabras, lo que nos dice esto es la densidad de las aristas entre A y B. ¿Ya? Y el otro cociente nos dice el número de vértices de todo el grafo dividido por el número de pares, el número de aristas de todo el grafo dividido por el número de pares de vértices del grafo. Otra vez nos dice la densidad de aristas en el grafo. ¿Okay? Entonces, esta noción de epsilon regularidad nos dice que no importa cuáles subgrafos tomemos, siempre y cuando sean lo suficientemente grande, la densidad de las aristas va a ser la misma que la del grafo inicial, ¿ok? Salvo epsilon, ¿ok? Entonces, esta es una noción que tenemos. Nos dice que las aristas están distribuidas más o menos homogéneamente, que están distribuidas, decimos, pseudo azarosamente, están distribuidas al azar, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿qué logramos con esta noción? Bueno, perdón. Primero, quiero mostrarles 3 ejemplos muy importantes de grafos regulares, ¿ok? Y no regulares, porque estos 3 ejemplos vamos a volver sobre ellos para poder hablar de una versión un poco más fuerte, como les dije, del teorema de regularidad, pero primero vamos a ver el teorema de regularidad, ¿ok? Muy bien. Primer ejemplo, el grafo completo. Tenemos 2 conjuntos de vértices. Todas las posibles aristas son aristas, ¿ok? Esto es epsilon regular. Naturalmente, la densidad de las aristas en todo el grafo es 1, ¿ok? Y en cualquier subgrafo es 1 también. De la misma forma, el grafo bipartito vacío, tenemos 2 conjuntos de vértices, ninguna arista, es también epsilon regular, la densidad es 0 para todo el grafo y la densidad de las aristas es 0 para el grafo, para cualquier subgrafo. ¿Okay? Estos son los mejores ejemplos de epsilon regular, es epsilon regular para todo epsilon. ¿Okay? Muy bien. ¿Y cuál es el ejemplo de un grafo no epsilon regular? Bueno, tenemos lo que llamamos el K semigrafo. ¿Okay? El K semigrafo, ahora voy a explicar cuál es el K semigrafo. El K semigrafo no es epsilon regular para epsilon menor a 1/2, si K es par, y para epsilon menor a 1/3 si K es impar y es mayor o igual a 3. ¿Okay? Podemos decir, es menor, para epsilon menor a 1/3 para par o impar. ¿Okay? Muy bien, ¿cuál es el K semigrafo? Es este. ¿Okay? En este caso, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este es el 7 semigrafo. ¿Okay? Tenemos 7 vértices por cada parte, en total 14 vértices, ¿ok? Y los ordenamos, ¿ok? Los ponemos en orden, vértice, podemos ir de abajo hacia arriba, vértice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y ahora, a cada vértice de la izquierda, le damos una arista con todos los vértices que están o bien a su misma altura, en la segunda parte, o más arriba. ¿Okay? Como ven aquí, entonces el primer vértice tiene aristas con todos los otros vértices. En cambio, el segundo tiene con todos, salvo el primer vértice, ¿no? El tercero lo mismo, tiene aristas con todas las vértices del otro lado, excepto con los 2 primeros. Y el último vértice del grafo, de la primera parte, tiene una sola arista que va entre los 2 últimos vértices, ¿ok? Llamamos un semigrafo porque tiene la mitad, entre comillas, tiene la mitad de las aristas, ¿ok? Tiene un poco más de la mitad, pero en general podemos pensarlo como la mitad, ¿ok?
Este grafo no es epsilon regular. ¿Cómo podemos ver eso fácilmente? Bueno, no hay mucho problema. Primero podemos pensar en la densidad. ¿Okay? La densidad de este semigrafo de las aristas es más o menos, si no me equivoco, K más 1 sobre 2K. ¿Okay? No importa mucho eso. Se aproxima un medio mientras K se hace más grande, como uno esperaría. Pero es positiva, es lo que nos interesa. Y podemos ver, ok, ¿qué pasa si tomamos estos subgrafos, ¿no? Tomamos este subconjunto de la primera parte y este subconjunto de la segunda parte, ¿ok? Los dos son relativamente grandes, son mayores a 1/3 de toda la parte, ¿ok? Por eso usamos este número 1/3 aquí, pero vemos que su densidad es 0. Que no hay vértices conectando ninguno de los dos, no hay aristas conectando ninguno de los pares de vértices. ¿Okay? Entonces, es un ejemplo clásico de lo que es un grafo no epsilon regular. ¿Okay? Pero este semigrafo, en particular, el K-semigrafo es algo a lo que vamos a volver en un segundo, ¿okay? Porque esto va a ser el problema. Este es el problema para que un grafo no sea regular. ¿Okay? Vamos a ver eso en un segundo. Pero primero, veamos el teorema de regularidad de Semeredi. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice el teorema de regularidad de Semeredi? Bueno, en pocas palabras, voy a leer la descripción del teorema, pero en pocas palabras lo que dice es simplemente que uno puede puede particionar un grafo, ¿no? En partes, un número acotado de partes, de tal forma que todo sea epsilon regular. ¿Ok? Entonces, leamos. ¿Qué es lo que dice específicamente? ¿Okay? Dice, para cada epsilon mayor que 0, existe un número natural n mayúscula, tal que, dado cualquier grafo bipartito, y esto vale para cualquier grafo, tiene mucho más sentido y mucho más valor si el grafo es más grande, pero es válida para cualquier grafo, existen particiones de la primera parte, ¿okay? del primer conjunto de aristas en m partes, B1 hasta Bm, y de la segunda parte, del segundo conjunto de vértices, W, en n partes, de 1 a n, de tal forma que el número de subconjuntos, de las particiones, es menor a n mayúscula, como les decía, están particionados de forma acotada, y un conjunto de excepciones, ¿ok? Un conjunto de excepciones, o sea, hay conjuntos de pares I y J, tal que si ponemos juntos todos los pares B, I y WJ, ¿ok? De estas excepciones, son muy pequeñas en comparación con todo el conjunto de pares de aristas. ¿Okay? Perdón, de vértices. ¿Okay? Es decir, tenemos un conjunto de excepciones, IJ, de pares B, I y WJ, pero este conjunto de excepciones no cubre más que una parte muy pequeña respecto a epsilon de todo el grafo. ¿Okay? Y luego, salvo esas excepciones, todas las parejas B, I y WJ son epsilon regular. ¿Okay? Ese es el teorema de Semeredi. De nuevo, ¿qué es lo que dice? Dice que podemos particionar cualquier grafo en un número acotado de partes regulares con un número pequeño de excepciones. ¿Okay? Siempre van a haber excepciones, no podemos dividirlo todo exclusivamente en partes regulares. ¿Okay? Pero básicamente nos dice, todo grafo tiene una cierta estructura, de tal forma que dentro de la estructura todo es pseudo azaroso. ¿Okay? Muy bien. ¿Cómo podemos mejorar este resultado? ¿Cómo podemos hacerlo un poco más fuerte, ¿no? Pedirle quizás un poco más a los grafos, no hablar de cualquier grafo bipartito, pero tratar de obtener un mejor resultado. ¿Okay? Entonces voy a hablar ahora de eso y voy a hablar de una segunda noción mucho más fuerte que regularidad, que se llama la de homogeneidad. ¿Okay? Muy bien. Entonces tenemos grafos homogéneos. ¿Y qué es un grafo homogéneo? De nuevo, es una noción aproximada que le llamamos de epsilon homogeneidad. Entonces tenemos un grafo bipartito con sus dos partes, B chica y W, su conjunto de aristas, E, y escogemos un epsilon mayor que 0. Vamos a decir que el grafo G es epsilon homogéneo si una de dos cosas ocurren. ¿Okay? Primero, el número de
de aristas, el número de aristas, es mayor a 1 menos epsilon, el número de total de pares de vértices. En otras palabras, si el grafo es el grafo completo, ¿okay?, con todas las aristas salvo epsilon. ¿Okay? Estamos diciendo es casi todas las aristas posibles, ¿okay?, respecto a epsilon. Esa es una opción. La otra opción es lo que uno esperaría, que el número de vértices el número de aristas es muy pequeño en relación al número de pares de vértices. ¿Okay? Entonces estamos diciendo que el grafo es vacío salvo epsilon. ¿Okay? Entonces, de nuevo, dos opciones. Para ser epsilon homogéneo tiene que ser muy cercano al grafo completo, es decir, tener muchas aristas, o bien ser casi el grafo vacío, y por lo tanto tener pocas aristas. ¿Okay? Ese es un grafo epsilon homogéneo. ¿Okay? Todo grafo epsilon homogéneo es delta regular para algún delta. ¿Okay? Es simplemente volviendo a conectar las dos nociones y diciendo eso es una noción más fuerte. ¿Okay? No todo grafo regular es homogéneo, pero todo grafo homogéneo es regular. Para algún delta, no exactamente con el mismo epsilon. ¿Okay? Si no me equivoco, se puede usar raíz cúbica de epsilon y funciona. Y por lo tanto digo, además, delta aproxima 0 si epsilon aproxima 0 también. ¿Okay? Eso significa que son nociones que están totalmente relacionadas. ¿Okay? Porque al fin y al cabo lo que nos interesa son los epsilon pequeños. ¿Okay? Muy bien. Una noción más necesitamos. ¿Okay? Como les dije, esto va a reemplazar nuestro concepto de regularidad. Es más fuerte, es algo que es más difícil de obtener. ¿Okay? Por lo tanto, no podemos hablar de todos los grafos. ¿Okay? Entonces, necesitamos concentrarnos en un tipo específico de grafo para poder obtener un teorema de regularidad que hable de homogeneidad. ¿Okay? Estos los llamamos los grafos K-estables. ¿Okay? Esta es una terminología que proviene de la teoría de modelos, de la lógica. ¿Okay? Esta es terminología que estamos usando a partir de la lógica. ¿Okay? Y voy a hablar un poco de estabilidad y de K-estabilidad más adelante. Pero aquí podemos ver inmediatamente una definición muy simple. Decimos que un grafo bipartito es K-estable, ¿okay?, para un número natural K mayor o igual a 1, si no contiene al K semigrafo como subgrafo. ¿Okay? Entonces estoy diciendo, ya les dije, el K semigrafo es de alguna forma el peor ejemplo de algo que no es regular. Entonces decimos, ¿qué pasa si le decimos no contengas al K semigrafo porque eso es lo que te hace no regular? Bueno, si hacemos tan solo eso, obtenemos un resultado mucho más poderoso. ¿Ok? Y de nuevo, si lo piensan, aquí hemos vuelto a nuestros ejemplos, ¿verdad? Hemos vuelto a nuestros ejemplos. Primero tenemos una definición de homogeneidad que nos da nuestros dos primeros ejemplos de regularidad, que son el grafo vacío y el grafo completo. Y luego tenemos nuestro otro ejemplo, el K semigrafo, que no es regular y estamos definiendo grafos que no lo contienen como subgrafo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cuál es nuestro teorema? Bueno, con estas definiciones encontramos una versión más fuerte del teorema de regularidad de Semeredi. Y una particularidad de esto, ahora voy a explicar el teorema, pero una particularidad de este teorema respecto al lema de regularidad de Semeredi es que no va a tener excepciones. ¿Okay? No tiene excepciones, a diferencia del de Semeredi. ¿Okay? ¿Cuál es nuestro teorema? El teorema fue probado por Marianne Maliaris y Saharon Shelah en 2014. Y nos dice que para cualquier epsilon mayor que 0, de nuevo, comenzamos con la misma estructura del teorema, existe un número natural n mayúscula, tal que para todo grafo bipartito que es K estable, o sea, para todo grafo que no contenga al K semigrafo como subgrafo, existen particiones, de nuevo, de B en M partes, W en N partes, M y N menor a N mayúscula, o sea, de nuevo acotamos las particiones, de tal forma que el grafo BI y WJ es epsilon homogéneo para I y J. O sea, nos dice, en este caso, tan solo por el hecho de que tu grafo no contiene
el K semigrafo para cualquier K. ¿Ok? Esto es válido para cualquier K. Basta con que un K semigrafo no esté, para que esto sea epsilon homogéneo, para que podamos dividir este subgrafo en partes. Podemos particionar esto en subgrafos, de tal forma que cada parte es epsilon homogénea. Cada parte es o bien casi completa o bien casi vacía. Que eso es un resultado bastante impresionante que nos habla de la estructura de los grafos en el caso en el que son estables. ¿Okay? Y eso es algo que esperaríamos, porque al fin y al cabo sabemos que de la teoría de modelos, sabemos que estabilidad nos da mucha estructura. ¿Okay? La prueba se realiza utilizando herramientas de la teoría de modelos, en particular de la teoría de estabilidad. ¿Okay? Voy a hablar al respecto de esto. Obviamente no tengo tiempo para desarrollar toda la teoría, y voy a hablar con brochazos, ¿okay? En términos muy generales y muy universales, pero espero que poder darles un pequeño vistazo de cómo funciona la teoría de modelos, cómo nos ayuda a probar este teorema. Pero antes de eso, voy a hablar de una pequeña extensión posible del teorema. ¿Okay? Y es lo que se refiere a lo que llamamos grafos con peso. ¿Okay? ¿Qué pasa cuando extendemos nuestros grafos a un concepto que llamamos grafos con peso? ¿Qué es un grafo con peso? Un grafo con peso es un grafo en el que reemplazamos el conjunto de aristas por una función. ¿Okay? Una función que va de las dos partes del conjunto de aristas, del conjunto de vértices izquierdo y el conjunto de vértices derecho, B y W, al intervalo 0, 1. ¿Okay? Esto podemos pensarlo como una probabilidad, si quieren, ¿no? Una probabilidad de que la arista exista, ¿no? La probabilidad 0 y la probabilidad 1. ¿Ok? Eso es un grafo con peso. ¿Ok? También les podemos dar peso a los vértices, pero no es algo en lo que nos interesa mucho, pero es posible, ¿ok? ¿Qué se ha hecho al respecto de esto? Bueno, Tao, el famoso Terence Tao, hizo un estudio muy general de todas estas cosas, ¿ok? De lo que él llama teoremas de estructura y pseudoazar, ¿ok? Donde muestra muchas formas en las que se puede realizar teoremas, como el teorema de regularidad. Específicamente, el teorema de regularidad es un ejemplo de los teoremas que él pone, donde uno puede dividir algo, en este caso los grafos, en una parte estructural, en nuestro caso la partición, y en una parte pseudoazarosa, en nuestro caso la regularidad. ¿Ok? Pero esto es un fenómeno general que pasa en muchas partes, ¿ok? Y en general tienen un número de excepciones, ¿ok? Es un maravilloso artículo, bastante complicado, pero donde se enmarca este teorema de regularidad, ¿ok? Y usando estos resultados de Tao, dos matemáticos húngaros, Csaba y Pluhar, espero que esté pronunciando bien sus nombres, aprobaron un teorema que aplica a grafos con peso. ¿Okay? Grafos con peso, incluso con peso en los vértices. ¿Okay? Pero eso no nos interesa tanto a nosotros, sino nos interesa, ok, ¿cómo podemos hacer el teorema de regularidad estable? ¿Okay? ¿Cuál es el caso estable? ¿Okay? Porque ese es el caso en el que tenemos las herramientas de la teoría de modelos para trabajar. ¿Okay? Entonces, ¿en qué preguntas estamos interesados? ¿No? Y cuando digo nosotros, me refiero a mi tutor, Anand Pillay, que estaba en la charla, y mi persona. ¿Okay? Estamos interesados en las siguientes preguntas. ¿Okay? ¿Cuál es la definición apropiada de homogeneidad? ¿Okay? ¿Qué es lo que estamos buscando para reemplazar lo que es epsilon homogeneidad en el caso de grafos con peso? Además, ¿cuál es la noción que corresponde a estabilidad? ¿Okay? Esto ya ha sido respondido y voy a hablar al respecto. ¿Cuál es la noción que corresponde a el grafo no contiene el K semigrafo como subgrafo? ¿Okay? O sea, ¿cuál es la correspondiente de estabilidad? ¿Cuál es la noción correspondiente a estabilidad? Y finalmente, ¿cuál es la versión correcta del teorema de regularidad estable?
¿Okay? ¿Cómo podemos obtener este teorema de regularidad en este caso específico? ¿Okay? Muy bien. Ahora le doy como una pequeña conjetura que nos da el mejor de los casos. ¿Okay? Esto es lo mejor que podemos esperar obtener. ¿Okay? No significa que necesariamente vamos a tener esto, pero podemos obtener una variante de este estamento. ¿Okay? Quizás un poco más débil, pero tenemos esta conjetura. ¿Okay? La misma estructura. Comenzamos, escogemos un epsilon mayor que 0. ¿Okay? Decimos que existe un número natural n mayúscula, tal que, dado cualquier grafo bipartito con peso, que es estable. Ahora, si se fijan, aquí tengo una notación un poco más complicada, y es estable no respecto a un solo k, sino a una secuencia de k's. ¿Okay? Voy a volver a esto un poco más adelante, pero que es estable respecto a esta secuencia. Existen particiones, lo mismo que antes, existen particiones de B chica en m partes, W en n partes, los dos números acotados por n mayúscula, de tal forma que para todo, de nuevo sin excepciones, para todo I y J, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que el peso de cualquier vértice, de cualquier par de vértices, en BI y WJ, comparado con el peso de cualquier otro par de vértices en BI y WJ, es aproximadamente el mismo para todo epsilon. Ok, ahora, ¿cómo esto se relaciona con homogeneidad? Se pueden preguntar, y pues bien, ¿qué es lo que pasa en el otro caso? ¿Cómo podemos pensar un grafo clásico en términos de grafos con peso? Bueno, es un grafo si tiene una arista, ok, la función es 0, perdón, la función es 1, y si no tiene una arista, la función que corresponde al peso es 0. ¿Okay? Así, podemos pensar un grafo con peso, un grafo sin peso, un grafo clásico como un grafo con peso. ¿Okay? Pero ¿qué dice la homogeneidad? Dice que esta función de peso, ¿okay? Esta función de peso es casi 0 en todas partes, y en el otro caso dice, o casi 1 en todas partes. ¿Okay? Y esto nos dice, ok, en este caso no tienes 0 y 1, sino tienes todos los números entre 0 y 1, pero lo que estamos diciendo es homogéneo, entre comillas, epsilon homogéneo, si los valores de los pesos de todas las pares de vértices son aproximadamente el mismo. ¿Okay? Salvo epsilon. ¿Okay? Esto es bastante fuerte, y quizás no es la noción exacta o correcta, pero es la noción que sería la ideal. ¿Okay? Esperamos que sea la correcta, pero no necesariamente. Ok, perdón. Muy bien. Entonces, ahora sí, voy a hablar un poco de lógica, como me corresponde, y voy a hablar de teoría de modelos. ¿Ok? La demostración del teorema de regularidad estable fue hecha por Maliaris y Shelah, como ya lo dije, usando herramientas poderosas de la teoría de modelos. ¿Okay? Esto es para que piensen cómo la lógica te da herramientas, en particular la teoría de modelos, te da herramientas para trabajar cosas de todos tipos. ¿Okay? En este caso estoy mostrando algo que es combinatorio, ¿okay? Pero es muy capaz de darte herramientas para trabajar cosas combinatorias. ¿Okay? En particular, usaron herramientas de lo que llamamos la teoría de estabilidad, que es posiblemente la teoría más poderosa que nos provee la teoría de modelos, ¿okay? Que fue desarrollada por el mismo Sahara-Shelah en los años 70 y 80. ¿Okay? Y finalmente, como una pequeña ventana a lo que voy a hablar, en este contexto, el teorema de regularidad se vuelve un teorema de estructura respecto a medidas de Borel. ¿Sí? Son medidas de Borel en ciertos espacios topológicos asociados a un grafo infinito. Entonces vamos a ver cuáles son estos espacios topológicos, cómo lo asociamos a un grafo infinito, y cómo este teorema de regularidad se vuelve un teorema de estructura en ese sentido. ¿Okay? Entonces, quiero hablar un poco de teoría de modelos. Mi advertencia aquí ahora es, voy a hablar esto de nuevo, ya lo dije antes, pero repito mi advertencia, voy a hablar en términos muy generales, brochazos muy amplios, ¿okay? Porque obviamente no tengo
no tengo el tiempo de hacer todo el desarrollo de la teoría de modelos, pero quiero hablar cuáles son exactamente las ideas respecto a las que trabajamos y cómo podemos aplicar esas ideas en cosas como los grafos. ¿Okay? Entonces, en términos muy generales, ¿qué hace la teoría de modelos? La teoría de modelos estudia estructuras de carácter algebraico. Cuando digo algebraico, aquí me refiero al álgebra universal, ¿okay? En general, que son conjuntos dotados de relaciones, funciones y elementos distinguidos. ¿Okay? Eso es el típico, por ejemplo, un campo. Los reales, por ejemplo, es el ejemplo típico, ¿no? Es un conjunto de números, tiene una relación, el orden, tiene funciones, las operaciones y tiene elementos distinguidos, el 0 y el 1. ¿Okay? Este tipo de estructuras son las que estudia la teoría de modelos. ¿Okay? Y las estudia a partir de lo que se llaman sus conjuntos definibles. ¿Okay? Esto es lo más importante. Y de alguna forma pueden pensar esto como la geometría algebraica. ¿Okay? La geometría algebraica que hacen, de nuevo, esto es una simplificación, obviamente, pero pueden imaginar que la geometría algebraica estudia los campos algebraicamente cerrados desde el punto de vista de sus variedades. ¿Okay? Esto es exactamente lo mismo. De hecho, las variedades corresponden a conjuntos definibles. ¿Okay? Pero esto es un poco más general. Muy bien, ¿qué son los conjuntos definibles entonces? Los conjuntos definibles son exactamente aquellos dados como conjuntos de soluciones, ¿ok? De la misma forma que las variedades, de fórmulas de un lenguaje de primer orden. ¿Qué lo escogemos apropiado para la estructura? ¿Okay? Por ejemplo, en los números reales, como ya los dije, es un lenguaje que puede hablar de las operaciones y de las relaciones y demás cosas, ¿ok? Pero es un lenguaje lógico, eso se refiere con primer orden, y por lo tanto es un lenguaje que contiene implicación, conjunción, disjunción, cuantificadores, existe para todos, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y además permitimos a nuestras fórmulas tener parámetros. ¿Okay? Les voy a dar un ejemplo simple de una fórmula en un segundo, y para que vean cómo funcionan los conjuntos definibles. ¿Okay? Pero antes de eso, hay un tipo de conjunto definible que nos interesa en particular, ¿okay? Donde tenemos una sola fórmula. Esta es la forma en la que denotamos usualmente las fórmulas, phi, y entre paréntesis sus variables y sus parámetros. Entonces, phi es una fórmula aquí con variable x, ¿okay? Y a es un parámetro que permitimos variar. ¿Okay? Es una sola fórmula, pero la colección de la familia de los conjuntos definibles que nos da depende de variar el parámetro dentro del conjunto fijo que le hemos escogido como su universo de parámetros. ¿Okay? Estos los llamamos conjuntos phi definibles o definibles a partir de phi, pero es más fácil decir phi definibles. Un ejemplo. Tenemos esta fórmula muy simple. Existe z, tal que 3 multiplicado por z es igual a x. ¿Ok? ¿En qué estructura estamos trabajando? Por ejemplo, en los naturales, en los números enteros, con dos operaciones, con las operaciones de suma y multiplicación. De hecho solo nos interesa la operación de multiplicación. ¿Ok? Tengo el símbolo de igualdad. La igualdad es una relación que está en todas las estructuras que estudia la teoría de modelos. ¿Okay? La igualdad la asumimos que es parte de la estructura, es una relación dada por la estructura. ¿Okay? ¿Qué define este conjunto? Los múltiplos de 3. ¿Okay? El conjunto definible que corresponde a esta fórmula es exactamente los números múltiplos de 3 en los números enteros. ¿Okay? Y aquí pueden pensar, okay, ¿qué está pasando? X es mi variable y mi parámetro aquí es 3, ¿no? Podemos permitir, por ejemplo, variar el parámetro en todos los números enteros y si lo cambio a 5, voy a tener los múltiplos de 5, ¿ok? A 7 voy a tener los múltiplos de 7. A menos 2 voy a tener los números pares, por ejemplo, ¿no? Y esto nos da una familia de conjuntos phi definibles, que es la familia de los múltiplos de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etcétera, 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 ¿ok? Este tipo de conjuntos son los conjuntos definibles. Obviamente, si nuestra estructura es más complicada o tenemos más funciones o tenemos más relaciones, esto puede variar. O sea, este es un ejemplo muy simple. ¿Okay? Muy bien. ¿Qué es lo que nos interesa, pero? ¿Qué
que estas colecciones, estas familias de conjuntos definibles o phi definibles, forman un álgebra. Forman un álgebra sobre el conjunto potencia del universo. Y con el universo simplemente me refiero al conjunto que forma la estructura. ¿Okay? La estructura es un conjunto más sus operaciones y sus relaciones, ¿verdad? El universo es simplemente el conjunto. ¿Okay? Y cuando digo una álgebra, quiero decir que está cerrada respecto a intersecciones, uniones y complemento, nada más. ¿Ok? Que corresponden a conjunciones, disjunciones y negación en el lenguaje. ¿Ok? Más importante que eso, sin embargo, es que podemos tomar los ultrafiltros de estas álgebras y esos ultrafiltros los vamos a llamar tipos. ¿Ok? O si estamos trabajando específicamente con conjuntos phi definibles, los podemos llamar phi tipos. Que aquí hay que tener un poco de cuidado porque es muy importante el conjunto de parámetros que estamos usando y usualmente si, por ejemplo, si el conjunto de parámetros fuera A, diría phi tipos sobre A. ¿Okay? No quiero complicarme, así que lo dejo así como está, pero es algo que hay que tener en mente, ¿no? Que el conjunto de parámetros que escojo es muy importante. ¿Okay? No es algo irrelevante. ¿Okay? ¿Qué es un ultrafiltro? Y vamos a escuchar esta palabra ultra varias veces porque es importante. ¿Qué es un ultrafiltro? Bueno, es una colección maximal de estos conjuntos definibles o phi definibles que está cerrada hacia arriba. Eso quiere decir que si hay un conjunto definible más grande de uno que está dentro del ultrafiltro, entonces ese también tiene que estar. Y bajo intersecciones finitas, ¿ok? Eso es un ultrafiltro. Y maximal quiere decir que no puedo extenderlo a otro filtro. ¿Ok? Muy bien. Estos se llaman los tipos, y los tipos es lo que estudiamos en teoría de modelos. ¿Okay? Estos tipos nos dan la información que queremos respecto a los conjuntos definibles. Muy bien, ¿qué pasa con esos tipos? Bueno, podemos darle una estructura al conjunto de todos los tipos. ¿Okay? Le podemos dar una estructura de espacio topológico, y esta estructura es compacta, Hausdorff y totalmente desconectada. ¿Ok? Eso significa que no hay que los únicos subespacios conectados son los conjuntos de un solo elemento. ¿Ok? Eso significa totalmente desconectado. ¿Ok? Y este espacio es llamado el espacio de tipos. Y ahora, ¿por qué tengo compacto aquí en cursivas? Y es porque, bueno, esa es una parte muy importante de la teoría de modelos. ¿Ok? La compacidad del espacio de tipos corresponde a lo que se llama el teorema de compacidad, que es un teorema respecto al lenguaje, ¿okay? Puede darse en términos sintácticos o en términos semánticos, pero es un teorema semántico, ¿okay? Que es el alma, si quieren, de la teoría de modelos. ¿Okay? El hecho de que los espacios de tipo son compactos es crucial. ¿Okay? Pero en este caso tenemos además un par de cosas más, como ya les digo, Hausdorff y totalmente desconectado. ¿Okay? Y este espacio de tipos es lo que queremos usar. ¿Okay? O el espacio de phi tipos. Muy bien. Con eso en manos, comencemos a pensar un poco en estabilidad. ¿Okay? La estabilidad es un campo muy grande que cubre muchas cosas y hay muchas formas de definir. Hay muchas formas equivalentes de definir estabilidad y hay muchas variantes de estabilidad. Voy a hablar específicamente de algo muy concreto, ¿okay? que se llama la estabilidad local en una estructura. ¿Okay? Es algo muy concreto y fácil de definir. ¿Okay? Muy bien, entonces, ¿qué pasa? Tenemos una fórmula, phi, aquí está phi, con dos variables, x y y. Pueden tener más variables, pero por simplicidad le doy dos variables, x y y. Y esta fórmula, en cualquier estructura, ¿okay? Que sea del lenguaje, que corresponda al lenguaje con el que estamos hablando, ¿okay? Define un grafo bipartito. ¿Okay? Ya podemos ver cómo se comienzan a conectar las cosas, ¿no? Este grafo tiene dos partes, ¿okay? Como todo grafo bipartito, y ambas son el conjunto M. O sea, hacemos el universo de nuestra estructura, al mismo tiempo
las vértices de la primera parte y los vértices de la segunda parte. ¿Okay? Y luego decimos que este par A y B tiene una arista, ¿okay? A y B están conectados por una arista, sí y solo si A y B, elementos de M, son una solución de phi en M. ¿Ok? Si se imaginan el ejemplo que les estaba dando de los números enteros, tendríamos como vértices los números enteros por una parte, como vértices los números enteros por otra parte, y diríamos que X y Y están conectados, que A y B están conectados, si y solo si B divide A, por ejemplo. ¿Okay? Y esto nos permite, nos da un semigrafo. Nos da un grafo, perdón. Muy bien. Ahora, la fórmula phi x y es estable en esta estructura, le llamamos estable en esta estructura, si este grafo bipartito no contiene el n semigrafo. El n semigrafo es lo mismo que el semigrafo, que el k semigrafo, solo que en lugar de decirle que tenga exclusivamente k vértices, le permitimos tener infinitos vértices, infinitos contables, ¿ok? Pero tiene la misma definición, ¿ok? Tienes infinitos vértices en ambos lados, pero están ordenados y están conectados si, solo si, están al mismo nivel, el de la derecha, el vértice de la derecha está al mismo nivel o más arriba. Exactamente la misma definición, ¿ok? Eso es lo que llamamos estable. Muy bien, entonces ya podemos comenzar a ver un poco la conexión entre las dos cosas, ¿ok? Esa es una forma de definir estabilidad, ¿ok? Es una forma equivalente, una forma combinatoria, y de ahí viene el poder de la definición de estabilidad, una forma combinatoria de definir estabilidad, ¿ok? No es la forma original, y tenemos muchas formas equivalentes. Aquí les doy una, por ejemplo, que es equivalente a que los phi-tipos son definibles en cierto sentido. ¿Okay? Como no dije específicamente cómo podemos tratar con phi-tipos, no voy a meterme en esta definición, pero esa es una definición un poco más lógica, entre comillas, ¿ok? Mientras que esta es la primera que les di, es una definición un poco más combinatoria, pero más útil en nuestro caso. ¿Okay? La otra definición puede ser más útil en otros casos, y también hay nociones que corresponden a el número de tipos, etcétera, etcétera. ¿Okay? La definibilidad de los tipos, de hecho, acota el número posible de tipos. ¿Ok? No nos importa eso. Tenemos otra definición relacionada. La fórmula phi con variables x y y es k estable en la estructura M para k natural, ¿okay? Mayor o igual a 1, si su grafo no contiene al k semigrafo como subgrafo. ¿Okay? Es una noción un poquito más fuerte. Ya vemos de dónde viene la noción de K estable en el caso de los grafos que hemos hablado hace poco. ¿Okay? Viene precisamente de esta noción. ¿Okay? Por eso le llamamos K estable. Y ya les decía, esa notación, esa nomenclatura, viene de la teoría de estabilidad y viene de aquí. ¿Okay? Ahora, una fórmula es K estable para algún K. Si una fórmula es estable para algún número K, entonces es estable. ¿Okay? Eso lo podemos ver fácilmente. Si no fuera estable, tuviera el n semigrafo como subgrafo, pero el n semigrafo contiene a todos los k semigrafos como subgrafos. ¿Okay? Entonces, por lo tanto, no puede ser k estable para ningún k. La contrapositiva de ese estamento, el contrapositivo de ese estamento es que si una fórmula es k estable, entonces es estable. Sin embargo, esto no vale de forma conversa. ¿Okay? O sea, una fórmula estable no es necesariamente k estable. ¿Okay? Si la estructura tiene ciertas propiedades, lo que llamamos saturación, por ejemplo, esto puede, los dos conceptos son equivalentes, pero en general no. ¿Okay? Muy bien, entonces ya tenemos un concepto que nos conecta inmediatamente con lo que estamos pensando. ¿Okay? Pero ya les dije antes, es un teorema sobre medidas. Y hasta ahora no he hablado de medidas. Entonces necesitamos introducir esta noción de medidas. ¿Ok? Dentro de la lógica. ¿Cómo pensamos en esto entonces? Primero, que un phi-tipo, esto vale también para tipos en general, pero lo que nos interesa son los phi-tipos.
Un phi-tipo es, ¿qué es? Es exactamente una medida de Dirac en el espacio de phi-tipos. Con la sigma álgebra de Borel. Ok, aquí no estoy diciendo nada impresionante. Estoy diciendo algo básicamente tautológico. ¿Ok? Si lo piensan, en cualquier conjunto con una sigma álgebra, cualquier punto se puede confundir o se puede hacer equivalente a su medida de Dirac. Si recuerdan, la medida de Dirac de un punto es simplemente la medida que da 0 a todos los conjuntos que no contienen ese punto y 1, medida 1 a los conjuntos que la contienen. ¿Ok? Eso se puede confundir completamente con una medida de Dirac. Bueno, por lo menos si la sigma álgebra tiene ciertas propiedades, ¿ok? Y esto es cierto para, por ejemplo, la sigma álgebra de Borel de un espacio que es Hausdorff. ¿Ok? Sin embargo, esta simple identificación de tipos y sus medidas nos permite generalizar los phi-tipos a lo que llamamos las phi-medidas de Kistler. ¿Okay? Que son medidas regulares de probabilidad sobre el álgebra de Borel. ¿Okay? ¿Por qué regulares? Bueno, de probabilidad porque van de 0 a 1, como las medidas de Dirac. ¿Okay? ¿Por qué regulares? Porque en realidad no las definimos sobre el espacio de tipos, sino las definimos sobre el álgebra de los conjuntos definibles, de los conjuntos phi definibles en este caso. ¿Okay? Y el álgebra. Y cuando las definimos sobre el álgebra de los conjuntos phi definibles, resulta que cuando las trasladamos esta medida al espacio de tipos, es regular, ¿ok? Y toda medida regular corresponde con una medida sobre el álgebra de phi-tipos. ¿Okay? Entonces, la regularidad es algo importante en este caso. ¿Okay? Y obviamente una medida de Dirac es regular. ¿Okay? Cuando digo medida regular, quiere decir que todas las medidas se pueden aproximar por conjuntos abiertos que están sobre el conjunto que estamos midiendo y por conjuntos compactos que están debajo de el conjunto que estamos midiendo. Eso significa regularidad. ¿Pero por qué son importantes? Bueno, son muy útiles, las medidas son muy útiles para estudiar muchos fenómenos, pero en nuestro caso, lo que nos interesa es un teorema que nos dice que las medidas de Kistler en el caso estable son muy particulares. ¿Okay? ¿Qué es lo que tenemos? Pues tenemos este teorema de Kistler, ¿okay? que es por el que se desarrolló toda esta teoría de medidas y por lo tanto, por eso llevan su nombre, que nos dice si la fórmula es estable, ¿okay? Si la fórmula es estable, entonces toda medida de Kistler en el espacio de phi-tipos es una suma promediada de medidas de Dirac, ¿okay? Es una suma promediada de tipos. ¿Okay? Con eso, ¿qué podemos hacer? Con este teorema nos permite hacer el teorema de estructura del que ya les estaba hablando. ¿Okay? Esta es solo una pequeña parte del teorema de estructura, pero ¿qué es lo que nos permite hacer? Bueno, pues nos permite particionar el espacio de phi-tipos. ¿Okay? Nos permite particionar el espacio de phi-tipos de tal forma que cada subconjunto es definible, ¿okay? En la partición, y la medida de ese conjunto se concentra, salvo epsilon, en un solo tipo. ¿Okay? Como que tuviéramos una medida y la medida se concentra en un punto, ¿okay? Salvo epsilon. ¿Okay? Y esto junto con otra partición que podemos hacer, que no la escribo aquí, pero podemos hacer otra partición al espacio de tipos, corresponden a las particiones de los grafos. ¿Okay? Estas son las particiones de los grafos que necesitamos, que nos van a dar la epsilon homogeneidad, y viene precisamente de este simple hecho de que la medida se concentra en un solo tipo. ¿Okay? Esta medida no es cualquier medida, ¿ok? Y cuando queremos obtener el teorema de regularidad estable, usamos una medida específica, ¿ok? Tenemos un teorema de estructura general y luego usamos una medida específica, que es la que llamamos la medida de conteo pseudo finita, ¿ok? Que es la medida de conteo. ¿Qué significa la medida de conteo? En un conjunto finito, la medida de conteo es la medida que a cada subconjunto le da el número de conjuntos, el número de elementos que tiene, ¿ok? Y si queremos normalizar para tener una medida de probabilidad, la dividimos por el número de elementos que tiene el conjunto en su totalidad. ¿Okay? Esa es la medida de conteo. ¿Y qué es la medida de conteo pseudofinita? Es la misma, pero cuando la pasamos a los hiperreales. ¿Okay? La extendemos hacia los hiperreales y tomamos su parte
su parte estándar. ¿Okay? La parte estándar con un número hiperreal es o bien finito o infinito, y si es finito, es infinitesimalmente cercano a un número real. ¿Okay? Ese número real es su parte estándar. Okay. ¿Y cómo obtenemos el teorema de regularidad estable? Bueno, en realidad lo hacemos por una demostración al absurdo. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos tomando grafos finitos, infinitos grafos finitos, una cantidad infinita de grafos finitos, y los juntamos usando una construcción estándar, que llamamos el ultraproducto, y esta construcción nos dota de un grafo infinito con la medida de conteo pseudofinita. ¿Okay? Todos los grafos los consideramos teniendo la medida de conteo usual, común y corriente, y cuando los juntamos en el ultraproducto, nos da la medida de conteo pseudofinita que la obtenemos tomando parte estándar. ¿Okay? Lo importante de eso es que en el ultraproducto tenemos lo que llamamos el teorema de Walsh, ¿okay? Que nos permite decir que todas las cosas son la misma, nos permite decir que lo que es cierto en este ultraproducto, en este grafo infinito que hemos obtenido, es cierto en muchos grafos finitos, ¿ok? Y eso nos permite bajar este teorema de estructura grande que tenemos y trasladarlo a grafos finitos y obtener el teorema de regularidad, ¿ok? Es así como lo obtenemos. Los detalles son un poco complicados para una charla de 50 minutos, pero es más o menos la idea. Ahora, ¿qué pasa con los grafos con peso? Ok, tornamos al caso de los grafos con peso. Ok. Pues bien, Benyakov, Berenstein, Henson y Sviatzov desarrollaron un formalismo para tratar espacios métricos. Ahora recuerden que todos nuestros espacios, les dije, son espacios algebraicos, tienen funciones, pero estas funciones son como las operaciones, ¿verdad? O sea, van de sí mismo, de la estructura misma a sí mismo, ¿ok? No van de la estructura a los reales, por ejemplo. No trabajamos con estructuras como la métrica, por ejemplo, o como la norma de un espacio de Banach, por ejemplo, ¿no? Que son funciones de la estructura hacia los reales. No trabajamos con eso. ¿Ok? Estos espacios métricos, este formalismo permite trabajar con ese tipo de espacios y lo llamamos la lógica continua, aunque eso es un nombre un poco... No es un nombre correcto. Más bien la deberíamos llamar la lógica para espacios métricos. Es la misma lógica que usamos en teoría de modelos, es la misma teoría de modelos, pero traducida a espacios métricos. ¿Okay? Este formalismo tiene su origen en otros formalismos, como el de Henson y Ovino, para trabajar con lo que llamamos espacios normados. ¿Okay? Espacios normados son espacios vectoriales reales normados con una norma que tiene además estructura adicional y fueron desarrollados para poder entender mejor algunas nociones analíticas, algunas construcciones analíticas, ¿ok? Como los ultraproductos y ultrapoderes de espacios de Banach. Eso es algo con lo que los analistas ya estaban trabajando, los ultraproductos de espacios de Banach, pero los lógicos, ¿okay? Los teoristas de modelos, sabiendo que los ultraproductos se entienden muy bien a partir del punto de vista de las fórmulas, ¿okay? de la lógica, dijeron, es posible estudiar mejor estos ultraproductos a partir a partir de la lógica, y para eso necesitamos hacer un formalismo que corresponda, en el que podamos hablar de los espacios de Banach, y eso es precisamente lo que fue, y fue un éxito. ¿Okay? Eso fue un éxito. Ahora, a grandes rasgos, ¿qué es lo que pasa? En el contexto de BBHU, ¿okay? Las fórmulas del lenguaje ya no son verdaderas o falsas, como eran antes, sino más bien corresponden a funciones continuas al intervalo 0,1, ¿ok? Lo pueden considerar como una probabilidad con un pequeño detalle que es mucho más fácil trabajar con 0 como verdadero y 1 como falso, y ahora les explico por qué. Por lo tanto, la probabilidad le tienen que dar la vuelta, es 1 menos su valor. Okay. ¿Por qué? Bueno, porque el cambio principal, la traducción más importante que sucede en esta teoría es que la relación de igualdad, que es esencial en la teoría de modelos clásicos, ya les dije, todas las estructuras asumimos que tienen la relación de igualdad, las reemplazamos aquí por la métrica, ¿ok? Las reemplazamos por la métrica, y obviamente dos elementos son iguales, sí, solo si su distancia es 0, ¿ok? Por eso 0 se vuelve verdadero y 1 falso, entre comillas, ¿no? Y luego tenemos todos los valores en medio, ¿ok? Y una vez que hacemos esto, bueno, pues ya no tenemos conjuntos definibles, ya no podemos definir conjuntos, en este caso,
Y más bien lo que tenemos son lo que llaman predicados definibles, que quizás no es la mejor terminología, pero es la que tenemos, que son funciones continuas, ¿ok? O son funciones continuas. Lo que nos interesa son las funciones continuas sobre las estructuras, ¿ok? Son funciones continuas que obtenemos mediante de las fórmulas, ¿ok? Las fórmulas también son funciones continuas y además les permitimos tener conectivos infinitos, ¿ok? Los conectivos infinitos son funciones continuas de secuencias de números entre 0 y 1 a 0 y 1. ¿Ok? Un ejemplo simple, podemos tener la... Ahora noten que todas las funciones van a 0 y 1, por lo tanto mi métrica es acotada, ¿ok? Mi métrica está acotada a tener distancias, a una distancia máxima de 1. ¿Okay? Esa es la única restricción que tengo, ¿ok? Pero, por ejemplo, podemos trabajar con B, la bola unitaria de un espacio de Banach, por ejemplo, un espacio normado completo con un producto interno, ¿ok? Y el producto interno dentro de la bola unitaria es un predicado definible, por ejemplo, ¿no? En un lenguaje apropiado. ¿Okay? Pero ese es el tipo de cosas que nos interesa. La norma también es un predicado, ¿ok? Etcétera, etcétera. Muy bien. Sin embargo, todavía podemos definir phi-tipos, ¿ok? Todavía podemos definir phi-tipos como conjuntos maximales de expresiones, ¿ok? En este caso, phi x a igual a r, donde phi es una fórmula, a es un parámetro que permitimos variar, de nuevo el conjunto de parámetros sigue siendo bastante importante, y r es un número entre 0 y 1, o sea, escogemos un conjunto de valores posibles que puede tomar la función, ¿ok? Muy bien. Y de la misma forma que en la teoría clásica, el conjunto de phi-tipos, en este caso de la lógica continua, puede ser también dotado de una topología de la misma forma que en la teoría clásica. ¿Okay? Va a ser compacta también, diciéndonos que esta teoría es la correcta, porque tiene el teorema de compacidad, y va a ser Hausdorff, pero ya no necesariamente totalmente desconectada. ¿Okay? Este hecho de que la teoría ya no, de que los phi-tipos, que el espacio de phi-tipos y el espacio de tipos en general ya no es desconectado, corresponde al hecho de que ya no tenemos negación, ¿ok? No hay negación en este conjunto, ¿ok? Porque no tenemos dos valores, no hay 0 y 1. Hay un íntegro de valores y por lo tanto ya no tenemos algo que corresponde a una negación. Y por lo tanto podemos hablar de una teoría positiva. Pero eso en el caso de los espacios de tipos, corresponde al hecho de que ya no es totalmente desconectado. ¿Okay? Y además nos dotamos de una métrica. ¿Okay? Eso es algo especial de la teoría lógica, de la teoría continua, perdón, que los espacios obtienen una métrica. Ahora, estabilidad. La noción de estabilidad es posible de definir, ¿ok? Es un poco más complicada, por lo tanto no tengo tiempo y no la voy a escribir, pero fue desarrollada por Benyakov y Usbiatsov, ¿ok? Una noción de estabilidad local. ¿Ok? Pero esta noción de estabilidad, lo único que nos importa es que además es aproximada. ¿Ok? Como todas las cosas correspondientes a la teoría clásica, cuando pasamos al caso continuo, todo se vuelve aproximado. Y en realidad de lo que hablamos es de epsilon estabilidad. ¿Ok? Y por lo tanto, el concepto correspondiente a K estabilidad es el concepto de Kn2 menos n estabilidad. ¿Ok? Para una secuencia. Por eso tenemos una secuencia, ¿no? Porque tenemos que hacerla no solo estable, sino tenemos que hacer estable para acá, perdón, un medio estable para acá, un cuarto estable para acá, un octavo estable para acá, etcétera, 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 ¿ok? Y bueno, permitimos que sea una secuencia de números, no necesita ser el mismo K. ¿Ok? Pero precisamente esta noción es este problema de la aproximación la que nos obliga a tener una secuencia de números en este caso, ¿ok? Pero este concepto corresponde más o menos, una vez que uno lo ve en términos concretos, corresponde más o menos a aproximadamente evitar los K semigrafos, ¿ok? Para cada K. De la misma forma que el estilo clásico. ¿Ok? Y de la misma forma que el estilo clásico, tenemos phi medidas de Kissler, que son exactamente lo mismo. Son medidas regulares sobre el espacio de phi-tipos. ¿Ok? Y tenemos el teorema correspondiente. ¿Ok? Y eso es lo que nos permite trabajar. ¿Ok?
Tenemos el teorema correspondiente probado por Ben-Yakov, que dice que si phi es estable, entonces cualquier medida de Kistler es aproximada débilmente por tipos, ¿ok? Hay una secuencia de tipos que converge débilmente como medidas de Dirac a esta medida, ¿ok? Ya no tenemos exactamente que es una suma promediada de medidas de tipos, pero en este caso tenemos que convergen débilmente los tipos, ¿ok? Y esto corresponde al hecho, ¿ok? Es el mismo teorema, pero en el caso continuo, ¿ok? Y muchas de las cosas que pasan es que tenemos un teorema correspondiente al teorema continuo, correspondiente al teorema de la lógica clásica. ¿Okay? Y para terminar, solo quiero decirles que nuestra intención es usar toda esta maquinaria de BBHU, de la lógica continua, para encontrar un teorema de estructura similar al del caso clásico. ¿Okay? Y de ahí obtener un teorema de regularidad. La conjetura que ya les di es una opción. Ok, usando la medida de conteo también, igual que en el caso clásico, pero en la medida de conteo en este caso, ¿qué nos da? Nos da la suma de los valores de las aristas, ¿ok? Ya no cuenta el número de aristas, sino da la suma de los pesos de las aristas, como uno esperaría. Y creemos que este es el contexto correcto, en el que trabajamos con estructuras finitas, de nuevo, con una métrica discreta, como en el caso clásico, pero dotadas de una función al intervalo 0,1, que es el peso. ¿Ok? Y bueno, con eso voy a terminar. Creo que me he pasado un poco de tiempo, pero vamos. Y muchas gracias. Si tienen cualquier pregunta, por favor. Sí, yo, Nicolás, Sí, Charlie, por favor. eh, me llamó la atención esto de los hiperreales. Eh, ¿Cómo incide esto en el desarrollo? O sea, a grandes rasgos, en el desarrollo de la teoría que estás estudiando, ¿es una incidencia fuerte Es fuerte la incidencia. O sea, podemos trabajarlo de... Ok, lo de los hiperreales, podemos ponerlo un poco de... como si quieres, de fondo de pantalla, ¿ok? Pero ya, es algo que ocurre en el fondo, ¿ok? El problema es que cuando trabajamos en lógica continua, ¿ok? Cuando trabajamos en lógica continua y cuando tenemos algo relacionado a los reales, siempre que queremos trabajar la lógica, tenemos que usar lo que llamamos los ultraproductos, ¿ok? O sea, no tenemos que usarlos, pero es algo muy común que hacer, ¿ok? Y siempre que usamos un ultraproducto, obtenemos los hiperreales. Es algo inevitable. ya, O sea, en el paso de clásico a continuo, en el uso de los números reales, el simple hecho de usar los números reales nos da los no es números suficiente. hiperreales. Siempre Ya. aparecen como mágicamente. Es algo necesario. Pero siempre los Inevitable. podemos... Es algo inevitable, es algo inevitable. El paso a los hiperreales es inevitable. Ya. No es un convencionalismo, entonces, nada que No, ver. no, 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 no. El análisis, lo que llamamos el análisis no estándar, es Ujú. parte crucial de trabajar con la lógica continua. Entiendo. Lo que hace la lógica continua es tratar de esconder un poco esto, pero siempre está en el fondo, detrás siempre está trabajando los hiperreales, ¿ok? A través de su parte estándar que nos permite volver a los números reales. Pero sí, siempre están ahí. Ok. Ok, muchas gracias. Esa era mi curiosidad. No, gracias. Gracias por la pregunta, Charlie. No sé si alguien más tendrá alguna pregunta. Una pregunta más, Nico, Sí, sí, si puedo. sí, por supuesto. Cuando en este link que estableces entre la parte de la lógica y los grafos, Ujú. ¿dónde queda un poco la parte relacionada a la topología? ¿Hay estudios referidos a la topología del grafo y su incidencia Ya veo lo que me estás en diciendo. sí, o sea, la estructura topológica, digamos, del grafo,
relacionada con justamente algo del componente lógico que puede tener, digamos, esa descripción topológica del grafo, digamos, o es algo que todavía no está muy estudiado, también. No es, la verdad, lo que te puedo decir es que no estoy muy seguro. Am, es posible que sea algo que no esté estudiado, pero no te puedo decir esto con toda seguridad. Ya. En todo caso, el problema es que con los grafos que estamos trabajando aquí, la topología es discreta, y por lo tanto no es tan relevante, pero no me sorprendería que hayan estudios respecto Claro, a o sea, esto, yo respecto a me la... refería a esto de los índices, por ejemplo, ¿no? Ujú. A los índices de los grafos que suele calcularse, y Ya, ya, ahí, ya, ya. Ya, ¿no? ya, ya, O ya. sea, No, me imagino que hay algo, me imagino definitivamente hay estudios relacionados, pero no, yo no los conozco. ya, ok. Esa era mi curiosidad No, también. no, Gracias. no, si no hay ninguna otra pregunta, supongo que podemos dar por concluida la charla. Sí, yo creo que sí. Parece que no Ahora, hay ahora no otros. sé cómo será. Hay otra charla inmediatamente después de esto, ¿verdad? Creo que sí. Eh, Buenos días, licenciado Nicolás. Sí, Bueno, agradecerle pues por la conferencia y agradecer también a los participantes. Eh, yo creo que ya no hay más preguntas. Tenemos otra conferencia del licenciado Miguel Ibieta, que ya está también en la sala. Y bueno, hay agradecimientos de la participante Cristina, que estuvo muy interesante y le agradece por toda la conferencia. De Andrés Alberti también le agradece, que dice muchas gracias y suerte, ¿no? muchas Muchas gracias. gracias.